Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy Norma y gracias por estar aquí, gracias a las personas que se han suscrito, gracias por sus comentarios. Y bueno, este video te voy a hablar sobre es el identificar a las personas o identificarnos nosotros mismos con nuestras conductas, con nuestros defectos de carácter. Y al identificar a las otras personas, las identificamos igual con sus conductas y o con sus defectos de carácter. Esto significa que vamos a tratar de separar lo que es la persona de la conducta. O sea, una persona dice mentiras, pero sin embargo nosotros le ponemos una etiqueta. Es un mentiroso, ¿ok? Y nos enojamos con la persona porque dice mentiras, ¿ok? O porque es un mentiroso. Bueno, en este punto, para tratar de discernirlo, sería como la persona todavía la amamos, la queremos, nos cae bien, etcétera, etcétera. Pero no nos gusta sus acciones. No nos gusta, y sea la acción, como te di un ejemplo, como la mentira, pero sea la acción que sea. Esto es para dejar de identificar a las personas, ponerles las etiquetas según sus conductas nocivas y también para nosotros, ¿ok? A ver, empezando con nosotros porque sí, como que está un poquito revuelto el tema. Pero la literatura, los programas dicen, o sea, nosotros no somos nuestro pasado, no somos lo que nosotros hemos hecho, ¿ok? Pero más sin embargo nos hemos identificado con. ¿Y cuál es la parte donde nos hemos identificado? O sea, las conductas o los defectos de carácter a los que les hemos dado vida, nosotros nos hemos identificado con ellos y debido a eso nos sentimos avergonzados o culpables, ¿ok? Y eso es porque yo creo que yo soy tan mala o tan buena, pero vamos a hablar de lo negativo, que soy tan mala que mira todo lo que he hecho, que mira cómo me he comportado. Eso es porque me he identificado con mis conductas nocivas y tóxicas. Puedo comprender el día de hoy, y eso es exactamente donde está la separación, donde el día de hoy comprendemos que en ese tiempo, en ese momento, en ese pasado o quizás todavía en este presente, tenemos conductas, acciones que no nos agradan. Porque para comenzar hemos sido víctimas de nuestras propias conductas compulsivas. Conductas compulsivas igual a conductas que hacemos en automático, conductas que nos gobiernan, conductas que aunque no las queremos hacer, terminamos haciéndolas. Y cuando llevamos a cabo este proceso de terminamos haciéndolas, entonces viene el reproche hacia nosotros mismos, viene el rumiar la situación, viene el enojo con nosotros mismos, todas esas situaciones de ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Cuando ya es un hecho consumado, ¿ok? El hecho consumado no lo podemos cambiar, pero nos podemos hacer conscientes de lo que sí hicimos, del error que cometimos, la equivocación que hicimos, la conducta nociva que sí hicimos, y donde nos vamos a hacer más conscientes y más honestos con nosotros mismos es por qué lo hicimos, qué era la emoción que estaba debajo de nosotros o dentro de nosotros por la cual actuamos tal o cual conducta, ¿ok? En las otras personas nunca vamos a saber obviamente por qué una persona hace tal o cual cosa. Ese solamente lo sabe quizás la persona y quizás no, porque probablemente igual que nosotros en algún punto están tan inconscientes que ni siquiera saben por qué hacen las cosas. Y la otra, eso se lo vamos a dejar a Dios porque nosotros no somos Dios. O sea, yo no voy a saber qué le hizo a una persona hacer tal o cual cosa. Yo no soy Dios o no voy a saber. Así de que dejemos de jugar al papel de Dios. Ni tú ni yo sabemos qué está en la mente de una persona, qué hay en el corazón de una persona. Solamente podemos ver las manifestaciones de sus conductas que no nos agradan, sobre todo si esas conductas nos están perjudicando a nosotros o nosotros estamos siendo víctimas de tal o cual conducta.
Entonces, en el ejemplo que te di, sé que es un tema un poquito revuelto, pero en una parte de la literatura, de la bienvenida de Codependientes Anónimos, dice que hemos utilizado, ¿verdad?, a personas para poder lograr una identidad con nosotros. En este caso, hemos utilizado conductas para darnos una identidad a nosotros mismos. Desde, es que yo soy así, es que así nací, es que ¿qué quieres que haga? Ok. Si lo puedes identificar, te recuerdo que estamos el compartimiento se supone que es para poder trascender esa información, para poder identificar, poder trascender y poder trabajar el defecto de carácter. Si no, pues no tiene un caso que solamente identifiquemos y no trabajemos. Si lo estamos identificando, si puedo identificar mis conductas nocivas, las voy a poder trabajar y hacer un espacio entre mis conductas y mi persona. Yo no soy mis conductas, yo actúo de tal o cual manera. Ni a mí misma me agrada actuar de tal o cual manera, pero esas son mis conductas, no soy yo. Cuando puedo hacer, de eso se trata el video, de poder hacer un espacio entre mi persona y mis conductas, ¿ok? Ese mismo espacio necesitamos hacerlo entre mi persona y mis pensamientos, ¿ok? Lo que mi mente piensa. O sea, hay una pequeña separación entre lo que mi mente piensa, ¿ok? Ya, y si mi mente dice, pues si tú no tienes un control de lo que piensas, ¿o qué? No, cuando estás en la locura, claro que no tengo un control de lo que pienso. Mi mente piensa en automático por mí. Mi mente me decía a mí las cosas que yo debía de pensar, las cosas que yo debía de hacer, cómo yo debía responder. Entonces, mi mente era como un barco en alta mar, así. No tenía una brújula, no tenía nada. Y yo me identificaba con ese patrón de pensamiento. Me identificaba como eso es lo que yo soy. Todos mis pensamientos locos, todas mis conductas locas, eso es lo que yo soy, porque no sabía ni pensar, ni actuar, ni ser de otra manera. Así de que por eso es donde estamos tratando de hacer ese espacio para tú y yo tomar las riendas de lo que yo me voy a comportar, de lo que yo quiero pensar, de lo que yo sí quiero hacer, ¿ok? Entonces, si vamos identificando exactamente ese espacio entre mis conductas y yo, mis pensamientos y yo, ahora vamos a hacer ese espacio entre mis sentimientos, mis emociones y yo. Ese es un poquito más complicado, porque otra vez, las emociones, en las negativas, enojo, que negativas enojo porque lo accionamos de una manera negativa, pero muchas de las veces el enojo es muy, muy saludable. No me quiero desviar del tema, pero el enojo saludable te está avisando desde que estás rebasando los límites de alguien o alguien te está rebasando tus límites. Es el momento de irte, es el momento de parar esa actuación, es el momento de dejar de hacer tal o cual cosa, ¿ok? Entonces el enojo es en una manera saludable, ¿ok? Pero nosotros, puedo hablar por mí, yo lo conozco en la manera negativa. Estoy enojada, quizás por las mismas razones. Alguien rebasó mis límites o yo rebasé los límites de alguien y me pusieron un límite y claro que no me agradó. Y el enojo lo voy a responder a través de la hostilidad, la indiferencia, el castigo, el rencor, el resentimiento, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, ya sí, por eso no me quería desviar, mi mente se va, ¿ok? Entonces, en esas emociones negativas, el espacio entre mis emociones, ¿ok? El espacio entre mis emociones a actuar mis emociones. Hay un espacio, ese espacio es exactamente de lo que se trata este video, de hacer esos espacios, aprender a hacer esos espacios. Me siento enojada.
¿ok? Ya identificaste que te sientes enojada, o me siento triste, o me siento cansada, ¿ok? Ya lo pude identificar. Tengo esa sensación o tengo ese sentimiento. Ahora, ¿cuál es la siguiente parte? ¿De dónde viene ese sentimiento? ¿De dónde viene esa sensación? Para poder ir a mirar la conducta que se requiere hacer, cuál es el procedimiento. Obviamente, si estoy cansada, pues obvio, necesito descansar. Si estoy enojada, necesito analizar de dónde viene ese enojo. Y cuando voy a analizar de dónde viene ese enojo, entonces de ahí voy a hacer una decisión, qué es lo que quiero hacer con ese enojo. O sea, en esa parte de qué es lo que quiero hacer, está desde si lo quiero verbalizar, si hay una acción para hacer, o si simplemente no necesito hacer nada. Solamente es soltar, liberar, dejar ir. Es un proceso, el enojo no se va a ir así como por arte de magia. Mi mente me lo va a estar recordando, mis emociones me lo van a estar recordando. Pero cuando estoy haciendo el espacio entre mi enojo y yo, voy a decir, estoy sintiendo mucho enojo por tal o cual situación, con tal o cual persona, porque hizo tal o cual cosa, ¿sí? No necesariamente, otra vez, identificando a las personas. Estoy enojada con fulana porque me tomó una cosa sin mi permiso. Siempre hace eso, bla, bla, bla. Creamos caos y conflicto. No, estoy enojada porque aquella persona tomó algo sin mi permiso, ¿ah? Pero ya no voy a crear el caos ni el conflicto, irle a reclamar porque agarraste esto, porque hiciste el otro, etcétera, etcétera. Primero me voy a encargar de mi emoción, porque otra vez recordándonos para ti y para mí que todas las veces que hemos actuado bajo la emoción, hemos dicho cosas que en realidad no queríamos decir, que en realidad no pensábamos decir, pero como estamos bajo el combustible de la emoción, obviamente solo salieron, ¿ok? Entonces, porque ya no queremos sentirnos culpables y porque ya no queremos sentir vergüenza por nuestras acciones, entonces hacemos esa pausa, nos detenemos a cuidar de nuestras emociones, honrando nuestros sentimientos y después el curso de acción a llevar a cabo. Y eso solamente lo vamos a lograr si podemos abrir un espacio para dejar de identificar a las otras personas con sus acciones y poder dejar de identificarnos nosotros mismos con nuestras acciones, ¿ok? Eso es en esa parte del dilema de si actuamos o no actuamos nuestras emociones. En la parte del dilema donde el adicto, el alcohólico, el narcisista, etcétera, etcétera. Todas esas personalidades, todas esas conductas. Entonces, identificamos a la persona con sus adicciones y entonces creemos que es un problema de conducta y castigamos a la persona por sus adicciones y por sus conductas. En este punto, ese punto exactamente de castigar a la persona, hoy sabemos que es la enfermedad del alcoholismo, la enfermedad de la adicción, la personalidad narcisista, la personalidad psicópata, todo lo que tú quieras, todas las personalidades que tú quieras. Son personalidades y que tienen un conjunto de características, de actitudes que nosotros caracterizamos a la persona, es tal y por ende hace tal cosa, ok, sí, pero adentro de esa persona que toma, que se alcoholiza, que se droga, que hace todas esas cosas, está esa persona que tú todavía amas, que tú todavía quieres. Pero si haces un espacio entre tal persona tiene la enfermedad del alcoholismo y por ende
hace tal cosa, porque el alcoholismo o la adicción, esas son sus manifestaciones. Eso es lo que le hace hacer a la persona. Entonces ya no exactamente vamos a enfocar 100% nuestra atención en lo que fulanito hace, sino en lo que su adicción, su enfermedad le hace hacer. Así como ya explicamos en ti y en mí lo que las enfermedades nos hacen hacer, nuestros defectos de carácter nos hacen hacer, así igual a la otra persona. Sus adicciones, eso le hacen hacer. Así, literalmente, ni siquiera la otra persona puede controlar sus propias acciones. Así como te expliqué, con nosotros es un poquito difícil es difícil controlar nuestras propias acciones. Ahora, date cuenta, la otra persona, controlar sus acciones cuando está bajo la influencia de, o cuando está en lo que viene siendo como la malilla, el síndrome de la abstinencia, de su adicción, o en la conducta nociva del narcisista. Es complicadísimo que paren esas conductas. Entonces, otra vez, para redondear ya el tema que está complicado, pero te va a empoderar, te va a empoderar bastante cuando podemos darnos cuenta de que nosotros no necesitamos identificarnos con nuestros patrones de conducta, con nuestras características, con nuestros defectos de carácter. Esas son las acciones que hacemos. Igual con nuestros pensamientos, no todo lo que pensamos somos nosotros, no todo lo que sentimos somos nosotros. Hay un espacio entre lo que soy, lo que pienso, lo que hago y lo que yo verdaderamente soy, ¿ok? Igual para las otras personas. Las otras personas tienen sus conductas nocivas, sus conductas tóxicas, sus adicciones, y no son esas conductas tóxicas, sus adicciones, no es su identidad propia, eso es lo que hacen. Y esas adicciones y esas conductas nocivas les hacen hacer tal o cual acción que obviamente tú y yo vamos a sufrir esas consecuencias de esas acciones. Pero otra vez, son las conductas, las personas que tú amas todavía están ahí, pero esas conductas nocivas tienen consecuencias. Las consecuencias tanto les van a afectar a ellos como nos afectan a nosotros. Pero el trabajo de todo este video es exactamente eso: aprender a separar la conducta nociva de la persona que tú amas, las consecuencias nocivas de las conductas nocivas de la persona que tú amas. Así de que eso también te va a servir para cuando quieres poner un límite, cuando quieres establecer un límite, esa es la palabra correcta, cuando quieres establecer un límite, cuando puedes identificar tal o cual conducta, vas a saber que a qué situación exactamente necesitas establecerle el límite. Y como dice nuestro primer paso de Codependientes Anónimos, una cosa a la vez. Sé que el tema es un poquito enredoso. Espero haber podido darte la oportunidad de que captaras la idea, ¿verdad? Porque hasta yo misma me enredo en mis propias ideas, pero el punto es que necesitamos recuperar el poder, empoderarnos, y para poderte empoderar necesitas identificar. Mientras no identificas, no hay empoderamiento. Mientras no hay una separación de la persona y sus conductas, de nosotros y nuestras conductas, pues obviamente no vamos a poder comenzar a tener relaciones sanas, porque nosotros generalmente nos relacionamos a través de lo que vemos que hace la otra persona, o sea, del resultado. Y obviamente el resultado pues es nocivo cuando no se ha trabajado, desde la relación con nosotros mismos hasta la relación con los demás. Por eso la importancia es de separar lo que es la persona de sus acciones, lo que somos nosotros de lo que sí hacemos, ¿ok? O de lo que no hacemos y deberíamos de hacer. Entonces, bueno,
Gracias por escucharme. Espero que te sirva el video. Toma lo que te sirva y suelta lo demás. Ánimo.